Hermano, Dios te bendiga. Estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesucristo y dijimos que este evento tan grandioso, tan glorioso, lo que ocasionó en la vida de los discípulos fue que ellos estaban ahora dispuestos a morir porque habían sido testigos de la resurrección de su Salvador, y nos preguntábamos si nosotros estamos dispuestos a morir también por eso. Es decir, ¿qué tanta importancia le damos en nuestras vidas a la resurrección de Jesucristo? No importa que hoy tengamos algunas preguntas y que no tengamos la respuesta. Nosotros necesitamos buscar a Dios para que en nuestra tumba no esté algún asunto muerto, que al final lo que va a suceder es que va a traer un olor desagradable en nuestras vidas delante de Dios. Tenemos que estar siempre buscando al Señor y necesitamos urgentemente la fragancia de la resurrección en nuestras vidas. Decíamos que no debemos de ser arrogantes. Nuestra búsqueda de Dios debe ser siempre en humildad, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar un espejo donde nos va a decir cuáles son los errores que nosotros tenemos ocultos. Eso es muy importante. Y otra cosa que debemos de aprovechar es la sencillez con que la Escritura está narrada, hermano. Porque el Señor así habla al ser humano de una forma que se le puede entender. Entonces la palabra de Dios es poderosa, es filosa. Lo que hace es que rompe los esquemas. Lo que la Biblia hace cuando uno la lee es que te aclara la vida entera. Separa lo que es tuyo y lo que es de Dios. Separa lo malo de lo bueno y lo bueno de lo mejor. ¡Qué maravilloso! Separa lo que es tu gusto y lo que es tu necesidad. Somete a juicio toda nuestra vida. Exhibe todo lo que somos. Y eso es grandioso. Entonces, debo de perseverar, debo de estar delante de Dios, pero dejar ahí mis ojos y mi corazón para que el Señor me hable. Dejar también mis oídos para que el Señor me hable. De cierto que el Señor Jesús resucitó, el más hermoso de los hijos de los hombres. La Biblia lo registra y la Biblia es verdad, los demás son historias. Hermano, la Biblia narra desde el principio lo que habría de suceder. Eso es maravilloso. No hay un libro en toda la historia de la humanidad que narre lo que va a suceder. Y no hay un personaje en toda la historia de la humanidad que se haya atrevido a decir que él conoce todo lo que va a suceder. La Biblia lo registra aquí en Isaías 46, versos 9 y 10. El Señor dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hago énfasis en que la Biblia narra lo que había de suceder desde el principio, porque ahorita vamos a estar viendo algunas profecías que se han cumplido. Esta es información que está accesible para todos en la red, pero no dicen justamente todo. Entonces, vamos a ver algunas profecías que los ateos han tratado de desacreditar lo que en la Biblia está escrito. Por ejemplo, el asunto de José de Egipto. Dicen que José no existió, que esas son solamente historias, pero hay evidencias, hermano, inscripciones en las paredes donde dice que el Nilo dejó de fluir durante 7 años, que la vegetación pereció y que lo que había en los graneros fue consumido. ¿Qué cosa? Hay inscripciones como estas, donde en las paredes se ve una vaca gorda y vacas flacas, haciendo referencia a la historia bíblica cuando José estuvo en Egipto. Pero hoy nos vamos a centrar en el grandioso tema del éxodo del pueblo judío, cuando con el brazo extendido de poder el Señor Jehová de los ejércitos lo sacó de la esclavitud. Los ateos dicen que eso son historias porque no existe un registro en Egipto que dé testimonio de lo que la Biblia dice. Pero resulta que los egipcios no registraban sus derrotas.
lo que registraban eran sus victorias. Las derrotas no eran bien vistas porque, según ellos, Faraón era la reencarnación del dios Sol. Faraón era infalible. Llegaron a creer que al tocar las cosas, Faraón convertía todo en oro. Así de grande ha sido la manipulación en ciertas civilizaciones. Y lo que a mí me asombra es que yo no veo que el ateo cuestione estos asuntos de esas manipulaciones. Cuestionan el cristianismo. Lo que yo veo en la escritura cuando leo el tema del Éxodo es que Faraón no hizo lo que hicieron los discípulos, parafraseando. No dijo: es cierto, yo fallé, yo me equivoqué, fui soberbio, fui perezoso, pedí cosas que no eran para mí, en mi vida tuve derrotas, pero al final delante de Dios me humillé. Eso nunca lo vamos a ver. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el relato del Éxodo. Vamos a ver lo que sucedió antes, durante y después, y vamos a ver las evidencias para que veamos una vez más que la Biblia es perfectamente confiable. Han tratado de tergiversar lo que la Biblia dice. Muchos piensan que fue Ramsés II, el faraón, que iba con sus carruajes siguiendo al pueblo de Dios, pero esto no es cierto. Vamos a ver el contexto de todo esto. Primero vamos a ubicar a Moisés. Quiero que pongas mucha atención porque es un tema muy importante. Vamos a ubicar a Moisés. Moisés, sabemos que él fue puesto en una cesta en el río Nilo. Posiblemente en Egipto, Moisés se llamaba Happy Moisés, gracias y en honor a ese Dios del Nilo, Dios con minúscula. Decían que era el padre de los dioses, igual con minúscula, que era Dios vivificador, generador de fecundidad y fertilidad. Mira en quién creían. El Dios del Nilo era un hombre azul o verde, con un abdomen bastante abultado, los pechos caídos como de mujer, pero caídos. En eso creían, no en el Señor Jehová de los ejércitos. Pero Moisés nació en el 1530 a.C. y huyó de Faraón en el 1490. Cuando nos vamos acercando hacia el nacimiento de Jesús, la cuenta es regresiva. De 1530 a 1490 habían pasado 40 años, es decir que Moisés huyó cuando él tenía aproximadamente 40 años. La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Porque la Biblia habla del tiempo en que reinó Salomón. ¿Cuánto tiempo pasó del reinado de Salomón después de que ocurrió el Éxodo? Primero vamos a ubicar a Moisés. ¿Qué sucedió en verdad? Entonces el Éxodo ocurrió el 17 de marzo de 1450. Ese día fue un día grandioso. Existen biografías que hablan de esto. Y el faraón que fue sepultado cuando iba siguiendo al pueblo de Egipto no fue Ramsés II, fue Tutmosis III. Apréndete este nombre. Fue el faraón más poderoso que ha existido durante la historia de los 3000 años de Egipto. Era sacerdote de Amón, nada más y nada menos. Es decir, que él era adorador del macho cabrío. ¿A qué te suena? Satanismo. Entonces, como estamos hablando que el Señor dice que Él conoce todas las cosas, Él emite una profecía a través del profeta Jeremías. Y mira lo que dice. Jeremías 46:25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así Faraón como a los que en él confían. Mi hermano, por eso ha sido el consejo de parte de Dios, que permanezcas abajo, que no seamos soberbios, que no nos exaltemos, porque si no el Señor nos va a someter. Si tú te mantienes humilde, el Señor te va a exaltar, pero si tú te exaltas, el Señor te va a someter y vas a hacer y vas a terminar haciendo justamente lo que no quieres, el ser sometido. Pero es necesario que Dios nos someta para que muera nuestro faraón, para que termine en nuestras vidas las actitudes de Egipto que tenemos y solamente quede nuestro Dios único y verdadero. Este Tutmosis III fue tan perverso que escribió el libro de los muertos, que es el sinónimo de la Biblia ocultista. Ahora, vamos a estar viendo la genealogía
de la dinastía número 18 de los faraones de Egipto. Mira, en esta dinastía 18, el primero fue Amosis I, que reinó de 1570 al 1553. Su nombre significa nació la luna. Después gobernó Amenofis I de 1533 al 1532 a.C. Recuerda que la cuenta es regresiva. Significa Amón es agradecido. Después, en esta dinastía 18, vino Tutmosis I. Si tú recuerdas la fecha en que nació Moisés, 1530, este hombre fue contemporáneo de Moisés. Nació en el 1532 y a los 2 años nació Moisés. Y este hombre murió en el 1508, significa hijo de Tot. Resulta que este faraón, contemporáneo de Moisés, tuvo una hija, Hatshepsut. Ella fue la que encontró a Moisés cuando estaba en el Nilo. Es mentira que haya sido la esposa de Faraón. Fue la hija de Tutmosis I, llamada Hatshepsut. Ahora, en este tiempo te decía que era contemporáneo Moisés, pero Aarón era 3 años mayor que Moisés. Por lo tanto, Aarón estaba exento del decreto de muerte de este perverso. Por lo tanto, con él no había problema. El problema era con Moisés y fue puesto en el río Nilo y Hatshepsut lo encontró, no la esposa de Faraón. Ahora, después reinó Tutmosis II del 1508 al 1504. Si notas, reinó solamente 4 años. Este fue el esposo de Hatshepsut. Este fue. Ahora, son muchas fechas y son muchos nombres, pero es necesario para que tú veas cómo la Biblia registra las maldiciones generacionales que nosotros tenemos. La Escritura registra una pugna entre Dios y Satanás. El Señor queriendo establecer su reino y Satanás empeñado en robar, matar y destruir. Moisés pudo haber sido faraón de Egipto porque tenía la edad para hacerlo y se le ofreció ser faraón, pero él lo rechazó. Tú pudiste haber sido faraón de Egipto también, porque en el mundo nos sentíamos los reyes y las reinas. Pero bendito Dios que el Señor no permitió que fuéramos más lejos. Pero Moisés pudo haber sido faraón. Pero cuando estuvo aquí Tutmosis II y reinó 4 años y era marido de Hatshepsut, sucedió que murió y entonces ella iba a tomar su lugar, pero no podía porque era mujer. Se supone que Faraón era la reencarnación del dios Sol, es decir, de Osiris, el dios varón. Te voy a platicar y me adelanto un poquito que se convirtió en mujer. Ahorita lo vas a ver. Pero reinó juntamente con un hijo de la infidelidad de Tutmosis II. Ese hombre era un infiel. Tuvo un hijo ilegítimo y ese hijo fue Tutmosis III, el que quedó sepultado en el mar. ¿Estás viendo cómo va la genealogía? Entonces, Hatshepsut reinó con él, se convirtió en hombre y vergonzosamente hicieron una imagen ahí con barba, pero un poco antes de morir quitaron todo vestigio para que esa vergüenza no quedara en la historia de Egipto. Ahí aparece con barba. Se quitó todo vestigio de ella. Pero fíjate que en la Biblia no se quiso quitar los fallos y los pecados de Pedro, a pesar que negó al Señor. Jamás el Señor hizo algo para quitar u ocultar el adulterio de David. ¿Por qué el Señor no lo hizo? Para que nosotros veamos que podemos alcanzar grandes cosas con Dios a pesar de que le fallamos groseramente. Ese es el amor restaurador de nuestro Dios y Salvador. Entonces, el próximo faraón fue Amenofis II, hijo de Tutmosis III. Continuó en el reinado Tutmosis IV, segundo hijo de Amenofis II. Y vino una época en que era exagerada la adoración a Amenofis III. Ese periodo se llamó el periodo amarniense, caracterizado por esa adoración a este faraón. Pero hubo un cambio de adoración en Egipto, hermano. Eso es maravilloso. Ya no adoraban a Amón, sino ahora adoraban a un dios
llamado Atón. Pero resulta que después vino otro faraón, lo vamos a ver, que volvió a la adoración antigua. Por mientras te digo que continuó en el reinado Amenofis IV. Ese nombre es muy importante, grábatelo, Amenofis IV. Él cambió su nombre y se puso Akenatón. ¿Te das cuenta que ya no es Amón, sino que ahora es Atón? Este hombre adoraba a otro dios. Hubo guerra en Egipto. Pero después vino otro faraón llamado Tutankamón, que volvió a cambiarse de nombre y se puso Tutankamón. Ese es un nombre muy conocido. Este hombre una vez más dejó de adorar a Atón y empezó a adorar a Amón. Volvieron a su antigua religión. Hermano, justamente esto es lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros cambiamos de Dios, entre comillas. Dejamos al Dios falso, a nuestro Amón, y el Señor Jehová se instituyó poderoso en nuestras vidas. Nosotros cambiamos de Dios, de fe, de religión, si es que alguna vez tuvimos una. Y ahora adoramos al Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra. Porque un día vino nuestro Moisés. Nosotros celebramos la Pascua y fuimos libres por la mano poderosa del Señor. Después vino Tutmosis III. Hermano, Tutmosis III quedó sepultado en el mar, pero en la tumba que se encontró es una tumba falsa. Quien está sepultado ahí era uno de sus sirvientes, tenía aproximadamente 20 años. En la tumba se ve una imagen de un sacerdote de Horus, ya hemos visto quién fue Horus, con un bastón convirtiéndolo en serpiente. Este faraón murió teniendo 80 años, la misma edad que tenía Moisés. Pero sucedió algo. Su hijo de Tutmosis III estaba en campaña en contra de los sirios. Y su primogénito estaba en Egipto. Y resulta que su primogénito murió. Habrá sido a consecuencia de la plaga de los primogénitos. Y el que tomó el liderazgo fue su segundo hijo. Hermano, ¿qué te enseña la Biblia? Que lo que no es de Dios va a morir. De cierto que lo que tenemos que no es de Dios va a morir. Y el Señor cada vez se fortalece más en nosotros. No es un canto, el Señor va delante de nosotros abriendo camino. Lo que nosotros tenemos que hacer es adorarlo, es bendecir su nombre, es honrarlo y reverenciarlo. Y evitar que el Señor se voltee hacia nosotros por misericordia y haga que muera nuestro primogénito. El Señor no quiere hacer eso. Él quiere llamar nuestra atención para que nosotros voluntariamente lo honremos. Pero si aún así el Señor en su gracia viene, nos toca lo que más nos duele, muere nuestro primogénito y no nos volvemos a Él, el siguiente paso es que muera todo un pueblo, que muera todo un ejército. Tenemos que detener nuestra loca carrera. Esa es una tumba falsa. Quisieron ocultarlo porque las derrotas no eran muy bien vistas. Entonces estaba este mare magnum de una fe y de otra. Akenatón instituyendo la adoración a Atón y olvidándose de Amón. Justamente lo que nos sucedió a nosotros. El Señor Jehová de los ejércitos vino a nuestras vidas. Ahora, vas a ver y puedes ver en la historia de la humanidad que lo que puede hacer un grupo de hombres o mujeres religiosas. Los religiosos son muy violentos. Los religiosos hacen cosas que los hijos de Dios jamás haríamos. Te voy a explicar por qué. Akenatón, ¿te acuerdas que había cambiado su nombre? Ahora adoraba a Atón. Fue esposo de Nefertitis, la bella Nefertitis. Nefertitis significa bondad de Atón. Akenatón, bondad de Atón. Ese hombre amaba a otro dios. Ellos tuvieron 6 hijas. Una de sus hijas se llamaba Akenpatón, la que vive por Atón. Su tercera hija, incluso a la ciudad le cambiaron el nombre, se llamaba Akenpatón. Su tercera hija de ellos, de Akenatón, fue la que se casó con Tutankamón. De hecho,
Aquencepatón cambió su nombre y se llamó Amón. ¿Qué cosa, hermano? Cuando esa mujer ya conocía al Dios verdadero, volvió atrás y lo perdió absolutamente todo. Este linaje real fueron muertos. Un falso sacerdote se hizo pasar como que adoraba a Atón, pero él seguía adorando a Amón. Y acabó con toda esta estirpe de gente que tenía otro Dios. Pero fíjate que Akenatón le escribía cosas a su Dios y citaba textualmente un salmo de Moisés. ¡Qué maravilloso! Algo había cambiado en Egipto, porque Akenatón hizo algo contrario a lo que se acostumbraba. Se acostumbraba a que los faraones les hacían sus efigies así de hombres muy fuertes. Él pidió que lo representaran justamente como él era. No muy guapo, un poquito panzoncito. Eso fue algo extraordinario. Y en Egipto pasó algo más. Se dignificó a la mujer. La que no podía ni hablar se dignificó. Ahora ella era, la esposa era suficientemente digna para besar a Faraón. ¿A quién adoraba este hombre? ¿No será que ahora adoraba al Dios de los ejércitos? Pero se levantó un falso y acabó con ellos. Eso es lo que nos sucede si nosotros dejamos de adorar a Dios y empezamos a tener en alta estima nuestra carne. ¡Qué historia más preciosa! Hermano, digo que es una historia maravillosa porque así es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios se incrusta, se mete hasta lo más profundo en el corazón de un hombre, ese hombre le escribe cantos. Ese hombre se levanta de madrugada buscando a su Dios, porque ahora ha conocido un amor que no busca lo suyo. Ha conocido el amor verdadero que no lo pueden apagar las muchas aguas, que no lo pueden ahogar los ríos. Él siente en su vida que lleva como un sello sobre su brazo, como una marca ahí en su corazón. Todo hombre o mujer que ha experimentado el amor de Dios hace todo lo posible, no solo por honrar a Dios, sino como consecuencia por enamorar a su Dios. Esa es una historia maravillosa que no encuentras mucho en la red, la verdadera historia, porque los egipcios trataron de ocultar todo esto, pero de cierto que la Biblia es confiable. Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Ha negado la existencia de los hititas, o la había negado hasta que se encontraron las cartas de Ebla, donde habla de Sodoma y Gomorra, de Abraham y de Isaac. La Biblia, mi hermano, es confiable. Otro asunto que se cuestionó era la ciudad de Tiro, que ahora está, por cierto, bajo el agua. Y la Biblia lo había profetizado, Ezequiel lo había dicho. Quiero que vea la profecía que Dios emite a través de Ezequiel respecto a la ciudad de Tiro. Es textualmente maravillosa. Fíjate lo que dice. Ezequiel 26, versos 3, 4 y verso 12. Vamos con el verso 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Verso 4. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Yo quiero que notes la palabra polvo. Ahora mira el verso 12. Y robarán tus riquezas y sacarán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. ¡Qué profecía de parte de Dios! Es maravillosa y te voy a explicar por qué. Tiro era bastante orgullosa. Te dije que ahora ya está bajo el agua. Adoraban al dios Sol. Hacían cosas aberrantes para Dios. Esta ciudad fue destruida por Nabucodonosor, la ciudad de Tiro. Pero los fenicios fundaron otra ciudad llamada Tiro en una isla. Ellos empezaron a prosperar, empezaron a crecer, y cuando llegó Alejandro el Grande los quiso conquistar.
envió a sus barcos. Los fenicios se defendieron, pusieron bajo el agua postes de tal forma que los barcos se destruyeron. Entonces fueron, tomaron las ruinas de la antigua ciudad y la pusieron en el mar para llegar a la isla, pero estaba muy desnivelado. ¿Y qué crees que hicieron? Fueron y tomaron el polvo de la ciudad. Lo pusieron para poder llegar en camino firme y poder conquistar la nueva ciudad de Tiro. Eso se cumplió, mi hermano, 250 años después de la profecía de Ezequiel. Se cumplió en el año 332 antes de Cristo, porque lo que la Biblia dice se cumple. Lo que el Señor dice se cumple. ¿Tú lo crees? El Señor ha dicho que tú serás destruido, que serás bendecido. Si lo crees, agárrate de ahí. Porque todos decimos, yo sí lo creo. Entonces, ¿por qué dudas si el Señor ha dicho que tú vas a ser bendecido? Nunca ha dicho que serías destruido. Entonces debemos hacer lo que nos corresponde para decidir el conocimiento previo que Dios tiene sobre nosotros. Un último asunto respecto a lo que la Biblia dice, que el incrédulo ha negado y el ateo nos ha blasfemado suficiente. Es la historia de Petra. Una ciudad esculpida en la roca. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a creer que hay una ciudad que la hicieron justamente en la roca? Pues la Biblia lo menciona a través de Abdías y a través de Jeremías. Quiero que veas. Abdías 1, versos 2 y 3 dice: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Verso 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. El ateo dice: eso no es posible. ¿Quién puede morar en las hendiduras de la peña? Dice: en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pero no solamente fue Abdías, también lo profetizó Jeremías en el 49, versos 16 y 17. Te engañaron tu arrogancia y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, eso no es posible. Que alcanza las alturas del monte, aunque leves como el águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y el 17 dice: Edom se convertirá en espanto, todo aquel que pase por ella se asombrará, se burlará de todas sus calamidades. Esto decían, no es posible. Pero resulta, hermano, que se descubrió la ciudad de Petra. Mira, era una ciudad que en la entrada tenía un canal muy estrecho, de tal forma que casi lograbas tocar ambas paredes. Por eso era tan soberbia, porque se sentía inconquistable. Para poder conquistarla tenían que pasar por ahí. Por eso el Señor habla de la soberbia de aquellos que habitaban en las hendiduras de la peña. En la entrada está un templo y literalmente la ciudad está esculpida sobre la roca. Ahí está la ciudad. Esa es la ciudad de Petra. Eran unos perversos, hermano. En la parte alta hacían sacrificios humanos. Era una cultura con la adoración fálica, es decir, ellos adoraban al sexo. Por eso construían los obeliscos en las partes altas, porque adoraban al sexo. Ahí hacían cosas aberrantes a Dios. El Señor emite una profecía a través de Abdías, Jeremías, y se cumplió textualmente. Ciertamente la ciudad de Petra existe, con su templo a la entrada, los lugares de los sacrificios y sus obeliscos. Todo lo que la Biblia dice se cumple. Pero también se va a cumplir lo que la Biblia dice a la iglesia a través de Pedro, en la segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros, los hijos de Dios, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Lo único que tienes que hacer es guardarte irreprensible delante de Dios, amar la justicia, y la paz de Dios estará en tu corazón. Debes de ejercer la sabiduría que Dios te ha dado y creer aún los asuntos más difíciles y más complicados de tu vida, o los asuntos más difíciles de entender que estén en la Biblia, porque la Biblia es confiable. Lo que te dije de Egipto es textual y literalmente así. La Biblia lo que está narrando es la lucha que tenemos de continuo contra la carne.
Lo que la Biblia narra es que nosotros dejamos de adorar a Amón y nos volvimos al Dios verdadero. Pero la pugna sigue, la carne se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es una lucha que siempre vamos a tener. Pero el Señor destituyó a Amón y Él se instituyó poderoso y glorioso en nuestras vidas. Entonces hemos contestado la pregunta, ¿en verdad es la Biblia confiable? Claro que es confiable. Hay evidencia arqueológica, histórica, científica, filosófica, N evidencias de que lo que la Biblia dice es así. Y no solo eso, sino que la Biblia, de ella emana una congruencia y una lógica increíble en cualquier tema que ella trate. Recuerda, hermano, que la probabilidad de que la Biblia mienta es 0 y menos que 0. Y la probabilidad de que Jesucristo no sea el Mesías es 0 y menos que 0. Yo me gozo en explicar que la Biblia dice la verdad y que narra una historia de amor preciosa entre el Señor Jehová y su iglesia. Y que nosotros adoramos al Dios verdadero. Y que somos bendecidos al poder postrarnos y decirle, Señor, mi alma te anhela. Mi alma tiene sed de ti, el único Dios verdadero. Esta ha sido la semana 20, con todos los argumentos, para que todo el mundo escuche que la Biblia es perfectamente confiable y que nosotros tenemos al Dios verdadero. Se acabó Amón, no importa que nos quiera matar, no importa que haya traiciones, nosotros le escribimos cantos a Dios, le escribimos cosas que nacen en nuestro corazón, nos postramos y le decimos, mi alma te alaba, mi alma te bendice. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos? Me gozo porque la Biblia registra ese hecho maravilloso, que lo que no es de Dios muere, pero el pueblo, su pueblo, permanece. La iglesia es indestructible. No importa cuántos faraones se levanten en contra, nosotros pasamos el mar en seco. El Señor abre camino, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque nosotros ya no reverenciamos a Amón. Cuando se instituyó la adoración a Atón aquí en Egipto, se alababa al Dios de extrema bondad que vivificaba la justicia. Hombres y mujeres eran dignos. Se alababa al Dios bueno que hizo los cielos y la tierra. Esa es justamente la historia de tu iglesia. Sacados de Egipto, cambiamos nuestro nombre. Ya no es el que vive por Amón, sino el que vive por Atón. Y de cierto que nosotros no moriremos, porque tu mano está sobre tu pueblo, porque tu brazo de poder no se ha encogido, porque tú eres Jehová, el Dios alto y sublime, porque tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, porque tú eres el Espíritu Santo, porque tú eres el Dios trino que tuvo de nosotros misericordia, porque una vez te enviaste a Moisés y nos sacó de la esclavitud. Antes celebramos la Pascua, antes comimos del Cordero, antes gustamos para nuestra bendición tu sangre y tu carne, Señor. Nosotros comimos del Cordero, porque a través de tu muerte nos diste vida. Qué historia de amor tan grandiosa, Señor.
Un hombre que se enamoró de ti, que escribía poemas para ti, que citaba lo que había dicho Moisés, lo que había escrito Moisés. Gracias, Señor, porque nosotros te amamos a ti. Gracias porque nos tienes en este lugar, porque nos has dado todo. Gracias porque nos mantuviste ahí, Señor, sin contaminarnos demasiado. Ciertamente pecamos, pero tuvimos en ti la oportunidad de volvernos al camino. Gracias porque a veces en tu amor nos toca lo que nos duele. Vienes y tocas a nuestro primogénito para que nos volvamos a ti. Gracias, Señor, por amarme de esa manera. Tú vas delante de tu pueblo abriendo caminos. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, dice tu palabra. Y nos has hecho libres. Y lo que tu palabra dice se ha cumplido, porque la Biblia no miente, porque tú no mientes. Gracias por lo que nos das, Señor. Gracias porque has ido edificando nuestra vida, argumento sobre argumento, razón sobre razón, motivo sobre motivo, y con una inteligencia nítida nosotros proclamamos que la Biblia es confiable, porque tú eres confiable. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia que no ha cesado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a tu pueblo con toda bendición y proclamamos que tú eres el único Dios verdadero, que alejados de ti nada vamos a poder hacer, que tu palabra lo que está narrando es una historia de amor entre el Dios de la guerra, el Dios fuerte, el Dios temible, y la iglesia, un grupo de hombres y mujeres débiles, pero que tú moras y vives en sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis ropas en tu sangre